Domingo 28 de febrero. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole: Abraham. Él respondió: Aquí me tienes. Dios le dijo: Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moría y ofrécemelo allí en sacrificio sobre uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí un altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí me tienes. Dios le ordenó: No alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho eso, por no haberte reservado a tu hijo único, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa
casa del Señor. En medio de ti, Jerusalén. Presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es la justicia. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, mas aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún patanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Estos les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hermanas, muchas bendiciones de parte de Dios. Hoy recordamos, hoy vivimos, hoy celebramos este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Nos vamos introduciendo en este hermoso tiempo en el que nos preparamos para renovar nuestras promesas bautismales. Y hoy encontramos a un Jesús que nos revela su gloria. Hoy encontramos a un Jesús que se nos muestra tal y cual es en realidad, tal y cual es en su modo glorioso. Un Jesús que nos dice: miren, de esto es que vamos a participar. Pero también encontramos a un Pedro que ve a Moisés, ve a Elías, ve a Jesús y dice: qué bien se está, que vamos a quedarnos aquí, porque ya están los profetas representados en Elías, están también la palabra, está aquel mensaje, la ley representada en Moisés. O sea que ahí está toda la revelación de Dios, toda la palabra de Dios está ahí completa. Sin embargo, desaparecen Elías y Moisés. Sin embargo, se escucha una voz del cielo que le dice a Jesús, que dice de Jesús: Este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto. De modo que en Jesús se hace carne, verdaderamente, todo lo que Dios quiso decir a través de los profetas y todo lo que encierra la ley del Señor.
Esto es lo que significa la aparición y desaparición de Elías y Moisés junto a Jesús. De modo que lo que Jesús hace es llevar a su cumplimiento, llevar a la práctica, hacer vida lo que se había anunciado en la ley y lo que habían anunciado los profetas. En Jesús se cumple, en Jesús se cumple y en Jesús se manifiesta esa gloria de la palabra de Dios que se cumple. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, en este segundo domingo de Cuaresma se nos llama a contemplar esa gloria. Un Jesús glorioso, pero un Jesús también humano. Un Jesús que, diríamos, se despoja de su gloria para bajar hasta nosotros, para bajar de la montaña y entonces anunciar su muerte. Un Jesús que muere, un Jesús que se hace hombre, un Jesús que se humilla, un Jesús que se despoja de su gloria para salvarnos. Se despoja de su gloria para salvarnos. Asimismo, tú y yo, mis queridos hermanos, hermanas, estamos llamados a despojarnos de tantas vanas glorias, de humillarnos, de presentarnos al Señor como pobres, presentarnos al Señor como verdaderos humildes, escuchando su palabra, escuchando a su Hijo y dejando que Él sea quien nos conduzca y quien nos diga lo que tenemos que hacer, y entonces nosotros ponerlo en práctica. Que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos asista para que esto sea vida en nosotros. Que Dios les bendiga. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre todas sus familias y les acompañe siempre.